No me llegan los estudiantes hoy, no me han llegado. Vamos a esperar los inconvenientes en el trabajo. Probando sonido, muy buenas noches, ¿puede oírme? Buenas noches, probando sonido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿puede oírme? Buenas noches. ¿Me puede responder a través del chat o a través de voz? Bueno, me respondes aquí y me puede oír perfectamente. Ah, correcto, muy bien. Vamos a trabajar la materia de matemáticas. Esta materia son tutorías sobre matemáticas. He asumido el reto de darles una orientación en la materia de matemáticas que permita que sus capacidades se incrementen, tanto para comprender el tema que hay ahí en la guía que ya se le entregó, en el PDF que se le entregó sobre el tema de matemáticas, como para seguir escalando hacia niveles superiores de educación y también para poder responder mejor a los distintos retos que se presentan en la vida. Entonces, te hablo un poco. Yo soy Nelson Romero Sánchez. La semana pasada tú no estuviste en la clase, por eso entonces me presento. Soy Nelson Romero Sánchez, docente, pedagogo, con 27 años de experiencia en la docencia, en las materias de matemática, física, química, ciencias naturales y ciencias sociales. Me he podido mover en esas materias durante estas casi 3 décadas que voy a completar y eso me ha permitido a mí manejar esa variedad
de temas que es necesario para apoyar a la educación del estudiante en el nivel de secundaria. Fui evaluado por el SENA en una competencia laboral que hubo en el mes de diciembre en Barranquilla y me fue bien, me dieron un grado de nivel superior, de nivel alto, nivel avanzado en aquella competencia. La semana pasada estuvimos trabajando algunos ejercicios en torno a lo que son las gráficas que se utilizan en la estadística. De eso hay un video, creo ya lo subieron a la plataforma. Le aclaro algo y es que estamos trabajando por Zoom y Zoom en estos momentos a los 40 minutos se corta la clase. Es decir, por ahí eso de las 7:40 hay posibilidades de que la clase se corte. Si se corta la clase, vuelve y toca y yo doy ingreso nuevamente para los otros 20 minutos restantes. He trabajado así de esa manera, sobre todo en las noches, se me ha presentado esa situación. Algunas clases que se han dictado en la mañana o en la tarde no han tenido ese problema, he podido trabajar la hora completa, pero en este caso no, en este caso ha sido a los 40 minutos se corta la clase. Entonces, si a las 7:40 por ahí se corta la clase, no es que haya terminado la clase, vamos a seguir inmediatamente, o sea, vuelve y toca y yo le abro la puerta. Le hago una pregunta. De los temas que has abordado ahí en la guía, en esta guía que voy a colocar ahora ahí, que te entregaron, esta guía, ¿hay alguna pregunta, algún ejercicio, alguna actividad, algún tema que quieres que profundicemos de esta guía? Porque en caso de no haber un tema puntual, un ejercicio a desarrollar o algo que no has podido entender, entonces traería a acotación, a clase, los temas que me dijeron que había que empalmar, porque todo esto de lógica matemática ya se vio, según me dijeron, ya se vio todo esto, las tablas de verdad de la lógica matemática ya se dio. Entonces queda pendiente seguir con la secuencia en lo que es la teoría básica de conjuntos, los cuantificadores, las clases de conjuntos, todo lo que es el estudio de conjuntos, para luego pasar a otro estudio que ya es el consulto, el estudio de relaciones y de funciones. Y dentro de eso, relaciones y funciones, también se va a trabajar lo que es una función contenida dentro de otra. O sea, los conjuntos sería el tema que continúa, pero eso depende si no hay alguna pregunta exclusiva para desarrollar. Luego sería la operación de polinomios algebraicos. Ya lo que son las fracciones algebraicas sería el tema a continuación. Para luego pasar de fracciones algebraicas, ahora sí al tema de estadística que trabajamos la semana pasada, a raíz de un estudiante que tenía una pregunta, se desarrolló la parte de estadística, todo esto de estadísticas. Y luego pasaríamos al fuerte del álgebra, que es factorización, productos y cocientes notables, que es todo lo que son los productos, los cocientes notables, los casos de factorización, los 10 casos de factorización. Luego hablaríamos de esta descomposición, todos los casos de factorización. Son 10 casos que vamos a estar estudiando. Hay un material preparado para eso.
Y luego de los 10 casos de factorización vamos a estar trabajando lo que son ecuaciones simultáneas. Todo eso es pura factorización. Ahorita le voy a contar una experiencia sobre eso. Aquí ya es probabilidad, tiene que ver con la estadística, se llama probabilidad y estadística. Eso también hay material preparado. Y las fracciones algebraicas. Este tema de fracciones algebraicas es fundamental en el cálculo junto a la factorización. O sea, aquí se dan las bases para ser exitoso en lo que viene hacia adelante. Estas son fracciones algebraicas. Entonces, de esos temas que tenemos ahí, a ver, aquí una preguntita. Buenas noches, Luis. Muy bien, buenas noches. De esos temas que estoy corriendo aquí así como apresuradamente, no sé si de pronto ya hayan avanzado y tengan alguna pregunta sobre algún tema de estos puntual o, o por el contrario, no han avanzado en esa parte, entonces voy a ayudarles dándoles la argumentación para que pronto puedan enfrentarse a esos conocimientos que hay en la plataforma, ahí en la guía, y sean exitosos al comprenderlos. Entonces, hago nuevamente la pregunta, ¿hay algún ejercicio especial, algún tema especial que ya lo miraron y ven que les cuesta trabajo para entonces fortalecer esa parte? ¿O vamos a trabajar todo lo que es la teoría de conjuntos? ¿O ya vieron esa parte de teoría de conjuntos y entonces pasamos a otro tema superior? ¿Qué les tengo preparado? Mientras ustedes van mirando. Ya como les expresé, lo que corresponde a la lógica matemática, las tablas de verdad, esa parte me informaron que ya se había visto. Todo lo que son los conectores, el lenguaje matemático, la lógica matemática, todo eso ya se ha trabajado, según lo que me dijeron. Entonces, ¿no hay alguna pregunta por ahí? Bueno, entonces vamos a ver lo que continúa, el empalme que hay ahí, que es la teoría de conjuntos. Aquí he elaborado unas diapositivas para explicar lo que tienen ustedes allá en la plataforma, lo que tienen en la guía que le entregaron. Pero la base de mi clase es darles un argumento, una fortaleza para poderse enfrentar a lo que está en la plataforma y comprenderlo perfectamente. Entonces, esto lo tengo en la parte de lo que son conjuntos, esto de cuantificadores, las operaciones con conjuntos, les tengo también la diapositiva para eso. Ejercicios, algunos de ellos de por qué las operaciones con conjuntos son fundamentales para organizar proyectos, para organizar actividades, para organizar la vida inclusive. Un conjunto con sus subconjuntos, como es el conjunto de números reales. Hablaremos de las propiedades de los números reales. Eso es un subconjunto también, para luego sí ingresar a lo que son los productos notables. Los productos notables junto a la factorización y las fracciones algebraicas. Aquí están todos los casos de factorización para trabajar los 10 casos. Esos 4 temas que son factorización, productos notables, cocientes notables y fracciones algebraicas son la base del cálculo. A veces me buscan para asesorías, como me sucedió en el mes de noviembre, un grupo de 9 estudiantes ahí en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, tenían problemas con el cálculo ya en grado octavo, estaban en la universidad, octavo semestre. Tenían problemas con el cálculo y me decían, profe, ese tema que estamos viendo no lo comprendemos por ningún lado. Nos esforzamos y no sabemos el profesor de dónde saca eso que escribe en el tablero. Entonces fui a hacerles un diagnóstico y encontré que aquellos estudiantes tenían grandes vacíos en productos notables, cocientes notables,
factorización y fracciones algebraicas. Mire, estos temas que les voy a dar, son la puerta de felicidad o sufrimiento de aquí en adelante. Porque esos 4 temas, factorización, productos, cocientes notables y fracciones algebraicas, los van a estar tocando en la trigonometría, en la física, en el cálculo. Todo es la base. Esa es la base para todo. Entonces, es el tema fundamental. Les dije a aquellos muchachos, les dice, mire, aquí lo que toca con ustedes es darles un repaso de álgebra. Y hubo algunos que dijeron, profe, pero ¿cómo vamos a volver por allá a grado octavo si ya estamos haciendo ese octavo semestre? Le dije, pues le toca que se baje del orgullo, porque si no va a quedar es PFU. PFU significa por fuera de la universidad, por bajo rendimiento académico. Le di un cursillo de una semana de esos temas, se fortalecieron y perdí los clientes porque no me volvieron a buscar para clases. Ya no necesitan. Solucionaron el problema que tenía. Entonces, estos temas que les voy a explicar, los casos de factorización, ahí de cada uno son 10 casos de factorización. Pónganle mucha atención en las clases. Todo. Luego vamos a darle lo que son ecuaciones e inecuaciones. Vamos a darle las ecuaciones simultáneas por los distintos métodos de solución, igualación, reducción, sustitución, gráfico, Kramer o determinantes. Entonces, el curso está bueno. Vamos al tema de conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos, estamos hablando de agrupación de cosas. Aunque en la teoría de conjuntos se nombran algunos conjuntos que nada tienen que ver con ese pensamiento. Por ejemplo, el que se llama conjunto vacío. Se supone que si el conjunto es la agrupación de cosas, entonces no hay lugar para un conjunto vacío, porque si es vacío no hay nada, pero sin embargo se utiliza como representación del cero. Entonces, el conjunto en sí, voy a ampliar un poquito aquí este concepto que les tengo acá, son conceptos que junto a lo que tienen allá, como les digo, le va a dar una fortaleza. Concepto, me pierde aquí. También acá tantico, aquí. Como dice, hablando estrictamente se considera el conjunto como un concepto definido, acostumbrándose a usar como sinónimos de conjuntos a las palabras colección, reunión o agregado. De ahí lo que les expreso, que un conjunto vacío es algo que no encaja muy bien, porque el conjunto vacío no es ni colección, ni es agrupación, ni es agregación, porque es nada. Conjunto vacío es nada. Pero lo vamos a estar utilizando. Los conjuntos se han clasificado de esta manera. El conjunto universal, por supuesto, como su nombre lo dice, es el universo entero. Ahí están todo lo que es el universo. Pero se llama conjunto infinito cuando los elementos de ese conjunto no se pueden contar. Es infinito el conteo. Se han colocado algunos ejemplos de conjunto infinito. Se dice que las estrellas que hay en el universo son incontables. Nada más la Vía Láctea tiene millones de estrellas. Y los millones de galaxias que hay también tienen sus millones y millones y trillones de estrellas. No es fácil contarlos. Se dice que las estrellas es un conjunto infinito. O, por ejemplo, los granos de arena que hay nada más en una porción de playa, se convierte en infinito el conteo. Esos son conjuntos infinitos, las moléculas de agua que hay en el Océano Pacífico. Bueno,
En cambio, el conjunto finito sí se pueden contar sus elementos. Aquí es donde ya viene lo que le digo que se mete como un conjunto, pero realmente no lo sería, y es el conjunto vacío. En el conjunto vacío no hay nada. Como el conjunto unitario, pues de pronto encajaría en la parte que dice agregación. A un conjunto vacío se le agrega algo y ya comienza a ser un conjunto unitario. Hay un solo elemento. Pueden ser también conjuntos iguales cuando tienen la misma cantidad de elementos y de la misma característica, o conjuntos disjuntos cuando sus elementos son totalmente diferentes. O sea, aquí está parte de la teoría de conjuntos en cuanto a su clasificación. Pero los conjuntos tienen manera de anotarlos o de representarlos. Ahorita vamos a ver las formas, por comprensión, por extensión, por diagrama de Venn. Ahorita miramos las formas. El conjunto tiene una parte que llama el cardinal del conjunto. El cardinal del conjunto es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ejemplo, si ya tengo el conjunto A, que es 2, 4, 6, 8, 10, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 5, por lo tanto, el cardinal de ese conjunto es 5. El conjunto B tiene 1,1 y 2,2. ¿Cuántos elementos tiene? Profe, tiene 4. No, porque aquí estamos hablando de pares. 1,1 y 2,2. Realmente tiene 2 elementos. Entonces, el cardinal es 2. Como sucede aquí también, tengo 2,3 y 7,8. Tengo pares. Esto es un par y esto es otro par. ¿Cuántos pares hay? Hay 2 pares. Por lo tanto, el cardinal es 2. ¿Por qué no podría ser 4 si aquí tengo 2, 3, 7 y 8? Porque estos paréntesis me están indicando que el conjunto se refiere a pares, no a unidades. Entonces, los conjuntos, cada vez que te pregunten cuál es el cardinal de un conjunto, debes responder perfectamente en la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, en esos términos, ¿cuál sería el cardinal, no cardenal, que no es un cura, no, cardinal? Como dice acá, mire, el cardinal del conjunto infinito. ¿Cuál sería el número? Este es el número infinito. Sería el cardinal. Del conjunto finito, ahí sí depende, estos son conjuntos finitos, la cantidad de elementos que tenga. El cardinal del conjunto vacío, ¿cuál sería? 0. O sea, el número que lo representa es 0. ¿Y cuál sería el cardinal del conjunto unitario? Sería 1 elemento. Los conjuntos iguales sí depende a qué se refiere. Se refiere a infinito, a finito, bueno, los disyuntos también. Cuando hablamos de conjuntos, también hay un símbolo matemático que vamos a estar utilizando y se llama el símbolo de pertenencia. La relación de pertenencia. Es importante conocer la relación de pertenencia. Significa o se utiliza cuando quiero saber si determinado elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Si aquí tengo el conjunto A con los números 5, 10, 15, 20 y 25, ¿cuál sería el cardinal? Sería 1, 2, 3, 4, el cardinal sería 5. Pero también me dicen aquí si el número 5 pertenece al conjunto. Sí, el 5 está aquí en el conjunto. Por lo tanto, el 5 pertenece al conjunto. Y se marca de esta manera. 5 pertenece a, así. 5 pertenece. Este símbolo indica pertenece. Si este símbolo estuviera tachado, significa 5 no pertenece. Eso es el lenguaje matemático que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Ahora, si tengo 2, 3, 4 y 5, es el conjunto B.
me está diciendo que el número 2 pertenece a B. El 3 también pertenece a B. El 5 pertenece a B. Pero el 4 no pertenece. Mira, aquí el poco está pequeñito, pero se ve, no pertenece a B. ¿Por qué? Porque lo han excluido. De alguna manera lo sacaron del conjunto. Entonces, la relación de pertenencia simplemente es decir si forma parte del conjunto o no forma parte del conjunto. Eso me permite algo que llama la relación de la pertenencia. Pero los conjuntos pueden representarse básicamente de tres formas: por extensión, por comprensión y por diagrama de Venn. Cuando se habla del conjunto por extensión, es necesario nombrar todos los elementos que forman parte de ese conjunto. En este caso estamos hablando que son las vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. No puede faltar ninguna. En ese momento estoy diciendo, lo estoy nombrando por extensión. Cuando se habla por comprensión, es necesario utilizar un lenguaje matemático y es necesario escoger una frase que identifique al conjunto, que cualquier elemento del conjunto se vea representado. Entonces puede ser de esta manera: X tales que X es una vocal. Esa manera es por comprensión. O puede ser A es igual a todas las vocales, solamente son A, E, I, O, U. Esas son dos formas de presentarlo. Si me dijeran, por ejemplo, el conjunto B igual a 2, 4, 6, 8 y 10, así. Aquí está por extensión y me dicen que lo presente por comprensión. Entonces yo puedo presentarlo de esta manera: B igual, abro corchete, digo X tales que X pertenece. Esto quedarían los números pares menores o iguales a 10. Entonces, ¿pertenece a qué? A los números pares menores o iguales a 10. Ya quien coja esto dice que cualquier elemento que sea menor o igual a 10 sirve. Ay, pero hay que tener claro algo: son todos positivos, porque hay números pares menores que 10 y son negativos también. Entonces, falta algo aquí: números pares positivos, menores o iguales a 10. O sea, la manera de presentar un conjunto por comprensión, ahí requiere el esfuerzo mental del estudiante o del profesional para plasmar una frase con lenguaje matemático, su mayor parte, de tal manera que pueda el estudiante o la persona que vaya a mirar ese conjunto saber por quién está formado. Pudo haberse dicho de esta manera también sencillamente: B igual a números pares menores o iguales a 10, también con lenguaje, como dice acá, todas las vocales. Simplemente ya sin el lenguaje tan matemático, ¿no? Son los números pares menores, números pares positivos menores o iguales a 10. No lo escribo todo larguero acá porque gasto tiempo y ese tiempo lo voy a utilizar para otra cosa. Pero tú me comprendes. Puedo decir X tales que X pertenece a números pares positivos menores o iguales a 10. Eso está más técnico matemático. Es más, este símbolo número puede omitirse de ahí.
X tales que X pertenece a pares positivos menores o iguales a 10. O puede decir simplemente, el conjunto B está formado por los números pares menores o iguales a 10. Esa es la manera de presentarlos a nivel de comprensión. Por extensión hay que citarlos todos. Si me dicen, por ejemplo, conjunto A formado por perro, gato, caballo, pollo, ahí está por extensión. Por comprensión diría, podría decir X tales que X pertenece a animales domésticos. Podría ser. Vale eso. Bueno. Pero la otra forma de presentar los conjuntos es también de una manera llamada por diagrama de Venn. En el diagrama de Venn hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Por un lado, todo diagrama de Venn debe estar metido dentro de un cuadro, porque todo conjunto es un subconjunto del conjunto universal. Eso sí es infalible. Todo conjunto, y aquí van a uno. O sea, este conjunto A es uno de los infinitos subconjuntos que tiene el conjunto del universo. Entonces se coloca el título fuera del óvalo y dentro del óvalo se colocan todas las letras o todos los elementos. En el caso que le decía 2, 4, 6, 8 y 10, hubiera colocado aquí A, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, tres formas de presentar los conjuntos. Por extensión, donde hay que nombrar todos los elementos. Por comprensión, donde hay que buscar una frase en lenguaje matemático o inclusive vale en lenguaje común, pero que esa frase identifique a todos los elementos y cada uno de los elementos que hay dentro del conjunto. O el diagrama de Venn, que ya es una gráfica, como su nombre lo dice, diagrama. Cuando estamos hablando de conjuntos, utilizamos algo que se llaman los conectores. Los conectores indican, son símbolos, así como el que le estaba hablando hace un momento de X tales que X pertenece a los reales o no pertenece a los reales, el símbolo de pertenencia. Hay otros, como este símbolo que indica, se llama para todo. O sea, muchas veces en matemática va a tener que utilizar la palabra para todo X, Y o para todo elemento. Entonces, en vez de escribir para todo, lo reemplaza por este símbolo. Este símbolo se utiliza cuando se va a expresar que hay por lo menos uno de los elementos de una parte de ese conjunto. Se escribe así como una F. Alguien me dijo al revés y volteada, todo a la vez. Bueno, significa al menos uno. Este significa para todo. Este símbolo indica, se llama para todo. Este indica al menos uno. Este símbolo es el símbolo utilizado como factorial también, pero indica existe exactamente uno. O sea, aquí existe exactamente uno. Y aquí dice al menos uno. Al menos uno puede decir que puede haber uno o más de uno. En cambio, este otro dice existe exactamente uno. O sea, solo hay uno, no pueden haber más de uno. En cambio, aquí hay al menos uno. Es parte del lenguaje matemático. Y cuando cualquier cuantificador se atacha, indica que no se utiliza. Por ejemplo, o que no hay. Aquí dice para todo. Si le coloco una tacha así, y digo no para todo, lo negué. Aquí dice, existe al menos un. Si lo tacho, digo no existe al menos un.
Aquí dice, existe exactamente un. Lo tacho y digo, no existe exactamente ningún elemento. Eso se llaman cuantificadores, así como es parte del lenguaje matemático. Digo, X tales. Puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escribir aquí una frase de matemática. Puedo decir, para todo, X tales que X pertenece a los reales. Ahí, eso es puro lenguaje matemático. Para todo X tales que X pertenece a los reales. Bueno, y si digo no para todo X tales que X pertenece a los reales, o puedo decir, eso depende cómo necesite manejarlo. O para todo X tales que X que no pertenece a los reales. Bueno, ese tema se llama cuantificadores. Ahí en la guía tienen tema también de eso. La manera de expresar un conjunto por la notación que existe de comprensión, de extensión o de diagrama de evento. Vamos a hablar de las operaciones con conjuntos.